si tenemos que definir una virtud para darle, es la fortaleza, porque se enfrentó a un momento histórico difícil. Tuvo un sueño que fue transformarse en una gran pintora, que no era común en su época, que no estaba permitido para la mujer y que sin embargo, lejos de amedrentarse por todo lo que le había sucedido, que fueron cosas muy graves, siguió e insistió y logró aquello que consideraba que era su sueño, transformarse en una gran pintora. Continuando con el ciclo dedicado al Día de la Mujer, ahora vamos a conocer a una mujer pintora excepcional del periodo del Barroco en el siglo XVII. Ella no solo fue una gran pintora, sino que también se destaca por su gran personalidad, por su fortaleza y sobre todo por superarse más allá de las circunstancias que le tocó vivir y en la época que le tocó vivir. Este es el caso de Artemisia Gentileschi. Ella va a nacer en Roma en el 1593, dentro de una familia de artistas, porque su padre va a ser el conocido Horacio Gentileschi. Su madre fallece cuando ella tiene 12 años y el padre se encarga de ella y de sus otros 4 hermanos. Ella era la mayor. Y bueno, enseguida, a esa edad aproximadamente, empieza a ayudar al padre en el taller. El padre pertenecía a una de las corrientes más importantes y más vanguardistas del barroco italiano, que es la corriente de Caravaggio, que tiene la característica de ser una corriente realista, pero que juega con los claros y los oscuros, yendo un poco a la profundidad de la obra y a la expresión del sentimiento y la emoción de las personas que aparecen en esas obras. Y Artemisia va a ir aprendiendo todo eso al lado de su padre, y enseguida, cuando tiene 12, 13, 14 años y ya empieza a trabajar en el taller, su padre empieza a verle a ella grandes cualidades. Incluso ella se encargaba de darle terminación a los cuadros que su padre hacía, lo ayudaba muchísimo, le hacía bocetos de los dibujos para comenzar los cuadros, y ella se iba destacando entre sus hermanos, porque sus hermanos eran menores, pero también ayudaban en el taller. Y esto era algo muy común, porque en realidad en esa época las mujeres, si tenían ciertas cualidades para el arte, ya fuera para la pintura, la escultura, el bordado, por lo general no se podían formar. Es decir, uno no podía, como ahora, inscribirse en la universidad para estudiar arte o para estudiar pintura. Simplemente la única manera que tenía de desarrollar su talento era a través de la familia, ya sea del padre o del marido. Si no tenía esa suerte, ese talento iba a quedar desperdiciado porque la mujer no se podía formar en eso. Se formaban a la sombra de sus padres primero y después de sus maridos, y muchas veces, no es el caso de Artemisia, pero muchas veces las mujeres incluso hicieron grandes obras que luego fueron firmadas por hombres. En este contexto es que ella busca y quiere perfeccionarse, porque una de las cosas que veía su padre era que, bueno, ella tenía grandes cualidades, pero también tenía que aprender ciertas cosas sobre las técnicas para poder perfeccionarse aún más. Entonces, con el tiempo, ella se va destacando cada vez más y cuando tiene alrededor de 17 años, al padre le surge un encargo grande de la decoración de un gran palacio en Roma. Y ahí vienen algunos otros pintores, no solamente iba a participar Horacio Gentileschi, su padre, sino que vienen otros pintores y entre ellos viene un tal Agostino Tassi. En realidad, él tenía como una mala fama, él venía de otra ciudad y era como tildado como de medio desprolijo en su vida personal y había tenido algunos problemas. Pero bueno, el padre de Artemisia necesitaba tener un ayudante o gente que pudiera seguir ese gran proyecto que era entre varios, y lo acepta, empieza a trabajar con él, y al tiempo también Artemisia le pide a su padre que quiere alguien que la instruya, que le enseñe. El padre obviamente no podía porque tenían la verdad que mucho trabajo, y el padre, después de su insistencia, porque ella también era muy rebelde, ella sabía lo que se esperaba de la mujer en la época, pero no quería esa vida para ella.
En la época era así, las mujeres no podían ir a la universidad y se dedicaban a transformarse después en esposas. Y a veces se formaban, aprendían a leer y escribir, pero hasta por ahí. Aprendían a administrar un hogar y a ser madres. Eso era lo que se esperaba de ellas. Pero bueno, Artemisia no estaba muy conforme con esa idea y le insiste mucho a su padre que quiere a alguien que le enseñe. Entonces el padre al final accede, porque en eso fue bastante innovador su padre, entendió su talento y dijo, bueno, sí, tenemos que enseñarle porque realmente es muy buena. Entonces se lo mereció y su padre le arregló que este tal Agustino Tassi se encargara de ser su tutor y de enseñarle. Al principio transcurre todo normal, él participaba con ella en el taller, muchas veces estaban solos porque el padre estaba en el palacio que estaban decorando, trabajando y no estaba en el taller, y bueno, se daban esas situaciones. Ellos al principio entablaron un vínculo normal de profesor y alumna, pero sin embargo, con el tiempo, dado diferentes circunstancias que fueron pasando, al poco tiempo, Agustino empieza a tener una actitud diferente con ella. Se le empieza a insinuar de forma amorosa, de forma sexual, y ella lo rechaza y lo rechaza una y otra vez porque ella no era su interés, no estaba interesada en él y tampoco estaba interesada en sí en eso, sino que estaba centrada en su aprendizaje. Hasta que un día, en su propia casa, Artemisia es violada por su profesor Agustino Tassi. Obviamente esto fue un suceso que la va a marcar en toda su vida, pero fue una situación muy, muy difícil porque aparte en esa época, esa situación siempre es difícil, en esa época era aún más difícil, porque ¿qué pasaba con la mujer que tenía ese trato, que recibía ese trato? Quedaba manchada, su honor quedaba manchado y no iba a poder casarse porque nadie la iba a aceptar, porque nunca se sabía si en verdad era que ella era una víctima o que en realidad había sido la culpable. Y bueno, la solución que daban en una situación como esa era que el violador se casara con ella. Imaginemos lo que debe ser eso, ¿no? Después de la situación que vivió, tener toda su vida con esa persona. Bueno, por suerte a Artemisa no le pasa eso porque él ya estaba casado. Entonces él no puede solucionar lo que hizo de esa manera. Entonces su padre, el padre de Artemisa, se enoja muchísimo con él, obviamente, y lo denuncia. Porque otra opción era que Artemisa se quedara callada, que era lo que a veces pasaba. No se decía nada, todo eso quedaba en las sombras, oculto, solamente lo sufría la víctima, para poder no ser tachada de inmoral o de impura. Bueno, entonces al final el padre, en eso también es bastante innovador, se enoja muchísimo, obviamente lo echa de su taller y lo denuncia en un juzgado de Roma. Claro, lo denuncia y se empieza a desarrollar todo un juicio, una investigación muy larga que dura aproximadamente 7 meses, que para Artemisia fue súper dura porque se tuvo que someter a unos exámenes ginecológicos fuertes, no son los mismos que son ahora, sino que mucho más complejos, para comprobar que en realidad ella era virgen. Y aparte, como no se entendía que ella era una víctima, sino que ella tenía que comprobar haber sido una víctima, se la torturó durante los interrogatorios para ver si era que decía la verdad. Entonces se le ponían unas cuerdas en los dedos, le apretaban las falanges, a veces hasta romperle los dedos, solamente para asegurarse de que ella estuviera diciendo la verdad. Por suerte Artemisia no sufrió grandes traumas en sus dedos, porque imaginemos lo que sería para una pintora que de repente sus dedos le quedaran sin poder, con las funciones normales. Entonces, por suerte, Artemisia es declarada inocente y él es declarado culpable. Su pena fue más o menos entre 1 año de prisión y el exilio de Roma por 3 meses luego de salir de la prisión. Dicen que ni siquiera, se cuenta por ahí que ni siquiera llegó a cumplir el año de prisión, que salió libremente. Pero bueno, en esa situación, Artemisia, si bien había comprobado su inocencia, el padre pensaba que necesitaba casarse urgentemente porque igual iba a ser condenada socialmente y la otra opción era que terminara recluida en un convento, lo que iba también a impedirle seguirse desarrollando en su aspecto profesional. Entonces, el padre le consigue un matrimonio arreglado
con un hombre pintor también, pero de poca monta, bastante mediocre en su calidad, que viene de Florencia y bueno, acepta casarse con Artemisia, se casan y ella logra independizarse y de alguna manera también dejar atrás en el olvido esa situación por la cual se la conocía, porque también esas cosas se comentaban en el ambiente, ¿no? Todo el mundo sabía lo que le había sucedido. Pero más allá de achicarse o esconderse, Artemisia se casó, logró su independencia, tuvo sus hijos, 4 hijos, de los cuales solo una va a llegar a la edad adulta, cosa que también era algo normal que las mujeres vivieran la pérdida de sus hijos porque había muchas enfermedades y pestes y demás en esa época. Entonces, ella se casa, pero claro, esos matrimonios arreglados normalmente no llegan a buen puerto. Duraron más o menos 4 o 5 años juntos porque habían puesto un taller para recibir encargos de pinturas y demás. Y al principio les empezó a ir bien, pero parece que el marido era alcohólico, era bastante desordenado con las finanzas. Entonces ella producía y al final nunca estaban bien. Entonces también algo muy innovador para la época, ella lo abandona al marido. Cuando lo abandona al marido es cuando más empieza a crecer como pintora. Y se empieza a hacer tan conocida y la gente empieza a pedirle encargos de acá y de allá. Viaja a un montón de ciudades, va a Florencia, vuelve a Roma, a Nápoles, a Venecia. E incluso le van a hacer un encargo muy importante para Cosme II de Medici, que va a ser ella encargada de la decoración de todo un palacio. O sea que a partir de ahí empieza como a desarrollarse ella como una gran pintura reconocida de la época. Incluso llega a ir a Londres, llamada desde la corte de Carlos II, para que también se encargue de decorar esas bóvedas magníficas que hoy nosotros vemos si vamos de viaje a esos lugares, esos palacios que están todos pintados hermosos en el cielo, en las bóvedas y demás. Y bueno, incluso se vuelve tan renombrada que es aceptada en ese periodo de tiempo, aceptada en la Academia de Florencia, en la Academia de Artes. Entonces se transforma en una de las primeras mujeres en entrar a formarse también como pintora, después de haber demostrado un gran talento. Y bueno, después fallece a los 73 años en la ciudad de Nápoles, ya era bastante mayor, pero siempre en la época fue muy reconocida, incluso su padre también. Pero ¿qué pasó en la historia? Porque recién en el siglo XX nosotros volvemos a verla en los libros, a ver expuestas sus obras en los museos. Antes parece haber quedado como en el olvido Artemisia Gentileschi. Incluso fue en la década del 1940 que recién ahí se empieza a estudiar un poco el papel que había tenido la mujer en el arte, y ahí se empieza a volver a hablar de algunas mujeres y ahí aparece Artemisia. Después también, recién en la década del 70, hay una historiadora que se pregunta, bueno, ¿acaso las mujeres no tenían talento para el arte? Que no aparecen. Y bueno, y ahí se empiezan a descubrir también un montón de pintoras, escultoras que siempre estaban detrás o escondidas a lo largo de la historia. Artemisia se destacó por su gran talento. Ella también siguió la corriente de Caravaggio, que había sido formada por su padre, pero le dio un toque particular que muchos de los historiadores y de los críticos lo hacen renombrar, que es la expresión de la emotividad de la gente que pinta. Esa es una de las características más notables de sus obras. Y el realismo fuerte, que a veces es hasta impactante de sus obras, y con ese juego entre lo claro, lo oscuro y las sombras, en que nos va como introduciendo en lo que está sintiendo ese personaje. Ella va a pintar a muchas heroínas de la historia, pinta a Cleopatra, y va a pintar algunas escenas bíblicas que eran muy famosas en esa época. Se estilaba mucho pintar algunas escenas del Antiguo Testamento, y una de las obras más conocidas de ella se llama Susana y los Viejos. Susana y los Viejos es una obra en donde cuenta la historia bíblica de una muchacha, Susana, que había ido a bañarse, una joven doncella hermosa, había ido a bañarse en una fuente, y se le aparecen dos viejos que se le insinúan y le piden favores sexuales a esta doncella. Y obviamente ella los rechaza enfáticamente. Y bueno,
toda la historia continúa en que esos viejos, como fueron rechazados, la denuncian por adulterio, la van a decapitar a Susana, y aparece el profeta Daniel, que la salva, que cuenta la verdad y es liberada Susana de todo ese calvario. Pero claro, para ella, para Artemisia, esa obra la toca instantáneamente, porque es muy similar a lo que le sucede en su vida personal. Entonces ella retrata de forma muy viva el rechazo de Susana. Y hay muchísimos otros pintores de la época que pintaron lo mismo, la misma escena de Susana rechazando así a los viejos. Y nadie pintó ese sentimiento de Susana de una forma tan clara como Artemisia. Lo mismo pasa con otra de sus obras famosas, que es Judith decapitando a Holofernes. Esa es otra historia bíblica donde Judith, que es una viuda judía, recibe en su casa a Holofernes, que es un general asirio que va a invadir la ciudad y a conquistar la ciudad, logra embriagarlo y lo mata para defender a su ciudad, lo decapita. Y esa pintura de Artemisia es súper fuerte, porque también la nota Judith con una fuerza y una decisión para hacer algo que es difícil, pero que sin embargo es por el bien común. Y remarca bien ese aspecto. Luego hay otra escena, otra pintura muy conocida, que es Judith y su doncella, que es después que pasa lo de que decapita a Holofernes, sale con la doncella y aparece Judith con una espada en el hombro, agarrando a su doncella como de alguna manera expresando esa voluntad, esa fortaleza que la caracterizaba y que de alguna manera Artemisia está poniendo en esas obras su forma de ser, su característica y también lo que ella entendía que la mujer debía ser, alguien fuerte, decidido, confiado en sí mismo. Otra obra muy importante es su autorretrato como alegoría de la pintura, donde se la ve a ella misma, esa se retrata a sí misma. Dicen que lo pintó incluso siendo más joven que como se retrata, pero que tenía como esa intención de poder, abre sus manos hacia el óleo en blanco y como entregada por completo a su pasión. Y así es como se interpreta y es una pintura muy bonita. Por eso Artemisia en sí nos va a cautivar no solo por su talento, que obviamente nació con él, porque desde muy pequeña ya demostró tener una capacidad impresionante para pintar, para dibujar, para transmitir a través de sus obras, sino que lo más importante creo que es poder rescatar su forma de ser, su personalidad, que la caracterizaba como una persona fuerte, capaz. Por eso si tenemos que definir una virtud para darle, es la fortaleza, porque se enfrentó a un momento histórico difícil, tuvo un sueño que fue transformarse en una gran pintora, que no era común en su época, que no estaba permitido para la mujer y que sin embargo, lejos de amedrentarse por todo lo que le había sucedido, que fueron cosas muy graves, siguió e insistió y logró aquello que consideraba que era su sueño, transformarse en una gran pintora. Más allá de los problemas, más allá de las circunstancias. Por eso la podemos admirar desde un punto de vista técnico, si sabemos de pintura, o de un punto de vista también de amar lo que transmite, pero también la podemos admirar por la persona que fue y nos puede inspirar a todos nosotros, porque todos tenemos cosas en la vida que queremos lograr y muchos impedimentos para hacerlo. Muchas cosas que no nos salen, muchas circunstancias que son difíciles, que parece que no vamos a poder, siempre tenemos como esa voz de bueno, no sé si voy a poder en algún momento. Bueno, ella más allá de todo lo que le decía el mundo que la rodeaba, logró anteponerse ante eso y cumplir sus sueños. Por eso creo que lo más importante en este Día de la Mujer, de rescatar a Artemisia como un ejemplo para todos de una persona que se superó a sí misma, que tuvo la fuerza para emprender aquello que quiso hacer en la vida, que quiso transformarse, y todos nosotros también tenemos cosas que queremos lograr. Entonces espero que nos llevemos esa fuerza que ella tiene y que podamos con ella plasmar todos los sueños que todos tenemos en el corazón.